Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global a través del internet. Y en este programa, en Puerto Crítico, en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Un abrazo, saludos a nuestro invitado que estás a punto de presentar, y aquí un poquito preocupado con estas noticias de tiroteo y muerte en California. 20 muertos aparece en internet informándose de atención a discapacitados en San Bernardino, y nada, estoy así como que medio con los nervios de punta, pero nada, muy contento con nuestro invitado ahí. Definitivamente, terrible, porque, por cierto, me acabo de enterar de esto hace unos minutos, gracias a ti que nos dijiste cuando estábamos hablando antes del programa, y definitivamente pues muestra muchas de las crueldades y violencias que estamos viviendo. También en otra nota que también tiene que ver con muerte, pero también celebrando la vida, quisiera recordar y celebrar la vida de una profesora que fue muy importante para muchas personas e inspiración para muchos. Y que hoy falleció, y pues que sirva esta mención como un tributo de nuestra parte a Laura Natter. Un abrazo fuerte a todas las compañeras de Laura y pues a todos aquellos y aquellas que la conocimos de una manera u otra. Le celebramos la vida. Y con nosotros entonces también seguimos hablando del mundo cruel que vivimos, pero también de celebraciones y de creación y de vida. ¿Por qué no? Y tenemos una persona que nos parece muy importante en ello y que queríamos invitar hace mucho tiempo, pero que queríamos también que pasara un buen tiempo para poder hablar pues más sosegadamente. Estamos hablando y queremos hablar con el escritor, tal vez junto a Eduardo Laro, el escritor más conocido en estos últimos años y más leído fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico. El creador y autor del libro Mundo Cruel y también librero de profesión, el gran Luis Negrón. Qué bueno tenerte con nosotros, Luis. Saludos y pues, muy contento de estar acá. Medio asustadito también, porque yo decía, asustadito para nada, muchachos, todo lo contrario. Yo escucho este programa. Pues qué bueno que lo escuchas y nos honra con que lo escuches. Nosotros hemos querido de alguna manera enmarcar el programa bajo el título siguiente, y es Literatura en y fuera de Puerto Rico: pobreza, sexualidades y visiones del Puerto Rico contemporáneo. Y aunque eso suena espampanante, en un periodo tan pequeño de 50 minutos aproximadamente, que es lo que dura el programa, nos parece que tu trabajo nos puede hablar de todo esto, que tú nos puedes hablar de todo esto, y que tu experiencia también en los últimos años viajando muchas partes o varias ciudades del mundo, y estando en ese mundo literario, pues también nos puede hablar de eso. Así que celebramos tu presencia aquí con nosotros. Y yo quisiera comenzar tal vez con el principio biográfico, es decir, con ese encuentro con la literatura y tu realidad. Para después hablar de otras cosas, no queremos todo llevarlo a lo biográfico, porque la literatura también es más que eso. Claro, sí. Pero me interesa y me llama la atención que tú escribes de Santurce, es decir, de la ciudad, algo que para nosotros en este programa pues es fundamental, nos apasiona la ciudad.
pero vienes de Guayama. Sí. Y me interesa porque Guayama no es cualquier sitio tampoco. O sea, bueno, ningún lugar es cualquier sitio, pero Guayama pues es un lugar muy pobre, pero también con una gran historia y una gran riqueza cultural, literaria. Y bueno, de lo que es la economía, el desarrollo en Puerto Rico, aunque hoy sea un lugar bastante olvidado por muchos. ¿Pudieras hablarme un poco tal vez en ese encuentro literario y en ese proceso de lo que fue salir de Guayama o estar en Guayama y cómo es que te encuentras con la literatura y después con la ciudad? Mira, yo desde que me conozco yo quería salir de Guayama, tengo que decirlo. Ok. Pues porque uno pues tenía esta idea del mundo, ¿no? Uno quería ir a ver el mundo y para mí el mundo era San Juan y Ponce. Para que tenga una idea, yo la primera vez que vine a San Juan tenía 15 años. Que recuerdo que vi el Oso Blanco y yo juraba que era parte del Morro. O sea, yo sí había venido a San Juan, pero al aeropuerto a despedir, porque antes pues cuando mi familia venía, los hombres de mi familia anualmente iban a trabajar en la finca de los tomates, como se decía, en Massachusetts, específicamente en Boston. Eran de estos puertorriqueños que migraban, trabajaban la temporada donde no había invierno. Regresaban. Entonces, pues luego regresaban. Así que sí, nosotros, pues, o sea, recuerdo que se alquilaba una guagua pública y íbamos toda la familia a despedir ese familiar que se iba. Pero, o sea, sí, yo llego a San Juan. Yo fui primero a Nueva York, para que tenga una idea, antes de ir a San Juan. Así que, pero yo siempre quería vivir acá. Guayama, pues, o sea, fue cada vez me doy más cuenta, especialmente ahora acabo de terminar una novela que está todavía engavetada ahí a ver cómo la enfrento. Y es mucho en ese otro mundo, en ese mundo de la infancia. Ahora estoy trabajando en unos cuentos donde se mezclan varias geografías y interesantemente he visto que los personajes vuelven a ese Guayama. Así que literariamente pues también me está nutriendo algo que yo en mi carácter personal pues necesitaba pues deshacerme y rechazar, ¿no? Pues ya yo creo que ya no la necesito tanto como para perdonarle, darle cariño. Pero Guayama pues o sea, cuando uno pequeño pues o sea, la cuna de Palé, aunque Palé no era muy querido en Guayama. Yo recuerdo en la escuela apenas se hablaba de Palé por una cuestión. Yo juraba que Palé era negro, tengo que decirte, claro, toda mi vida. Pero ahora que descubro otras, por ejemplo, el libro que publicó Ramos Perea sobre la literatura escrita por negros en el siglo XIX, que es lo que encontró allí es una joya. Entonces tú te das cuenta de todos esos escritores. Derques. El Eleuterio Derques, es una calle en Guayama. Increíble. Sí. Entonces es un escritor negro. Entonces cuando tú miras todo ese mundo que fue totalmente borrado, porque aquí yo mismo pensaba que lo que se había publicado era el Aguinaldo, o sea, lo que se había validado desde España, pero ahora pues se está viendo de que había todo ese movimiento literario en ese siglo tan importante y tan de avanzada, ¿verdad? Que yo digo siempre que es el siglo XIX. Pues resulta estimulante ver que también habían ese tipo de gente, ese tipo de actividad en Guayama. Pero yo nazco en el 70, ya cuando yo llego a Guayama, pues ya pues la cuestión intelectual pues no abundaba, pero siempre está ese espacio hermoso que es la escuela pública, ¿no? Donde siempre hay un maestro o una maestra que da la milla extra y yo recuerdo la maestra que cambió en mi vida, pues Rita Duprey, que es hermana de Jacqueline Duprey, y Marlene, que ellas son de Guayama. También, pues Rita, desde yo no qué sé yo, ¿sabes? Yo era el nene que siempre estaba asustado en la parte de atrás del salón tratando de ser invisible, ¿no? Para que nadie se diera cuenta que yo existía. Y ella pues de las primeras cosas que hizo fue que me sentó al frente. Me sentó al frente en el salón de clase, que era la clase de español, y yo descubrí que podía decir cosas sobre los libros que leíamos, y ella pues empezó a traerme libros de su casa
Y también lo primero que yo escribo así a conciencia, pues fue gracias a ella que lo hicimos a maquinilla. Ahora mismo yo digo, ¿cómo diablo uno escribía a maquinilla? Y fue un ensayo. Yo recuerdo que yo le dije que sí y yo no tenía ni idea de que era un ensayo todavía. Eso fue como, yo estaba como en 7º grado. Y nada, pues Guayama, como era un lugar que carecía de tanto, pues te ayudó, ¿sabes? Todo eso, o sea, la imaginación entonces entraba a suplir. También tiene una arquitectura muy linda para uno reflexionarla y entonces pues había esa presencia de mejores tiempos, ¿no? Todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, estaba toda la calle Calimano con las tiendas, los altoparlantes, qué sé yo, supergangas, Abraham Nieves, todo ese bullicio de esa calle que, imagínate como un paseo de Diego cuando estaba en su mejor momento. Pero entonces cuando tú alzabas un poquito la vista, veías un tipo de armonía gracias a esa arquitectura tan linda que hay en el pueblo, y que eso es innegable. Y la iglesia, que es una hermosura, que incluso, yo no sé si eso es cierto, pero siempre el mito que se construyó allí por error, que fue que llegaron los planos que no eran, de ese tipo de cosas. Y la plaza, que aparte de ser linda, los guayameses son bien, siempre están diciendo, no, que es la plaza más linda de Puerto Rico. Por supuesto. Y también a mí lo que me parecía que es la plaza más linda de Puerto Rico es que una plaza que se usa. O sea, yo recuerdo salir de la escuela y era el ritual de ir al cine Calimano a ver los carteles de las películas, a ver las fotos. ¿Te acuerdas que ponían fotos al lado del cartel, los stills que le dicen, donde tú tratabas de adivinar un poco por dónde iba la película simplemente mirando esa? O sea que no es raro que uno se pueda hacer escritor, porque es que uno tiene que suplir. No todo estaba tan dado, así que uno tenía que acercarse y pues la imaginación era una de esas formas. Y esas lecturas iniciales, o sea, especialmente yo era muy fan de René Marquet. Entonces pues tú, ¿sabes? Cuando tú lees La Víspera del Hombre y tú ves todos esos llanos en Guayama, que era una literatura, pues yo la leí en los 70, ya yo no sabía que eso ya estaba superado. René Marquet era guerra, eso todavía la generación de 70 no había llegado a la escuela pública. Claro. Yo no había escuchado de La Guaracha, yo no había escuchado de Ana Lidia, ni de Rodríguez Juliá. Entonces, pues, poder leer esta literatura de los 50 y estar en el mismo escenario similar a donde salían, pues fue bien estimulante. Así que, y ahora voy casi no voy a Guayama, tengo que decirte. Toda mi familia vive, o sea, mi familia inmediata viven en Estados Unidos, en Boston, todos están allá, hasta mi papá, pero queda mi abuela y algunos tíos y algunos primos que, pues, que están por allí, pero siempre voy, ¿sabes? Cuando puedo voy, pero no tengo una relación importante con el pueblo más allá de la memoria, y lo que veo que poco a poco se va convirtiendo en nostalgia. Todavía, ¿sabes? Ya como que la estoy viendo más linda como que la quiero más. Miguel. Y si Guayama es tu primer amor, ¿dónde queda Santurce? Volviendo a la pregunta de Juanqui, porque de mi lectura de Mundo Cruel, obviamente es una de las primeras cosas con las cuales conecto. Yo también le tengo un cariño muy especial a Santurce, y pues me crié en San Juan, en Río Piedras, pero sí. Santurce se convirtió como en el lugar adoptado y representa muchas de esas cosas, o coincide con muchos de los imaginarios que insinúas o claramente desarrollas en Mundo Cruel, que ya estaremos hablando de eso, pero quiero irte a hablar de Santurce. ¿Cómo se convierte Santurce en un gran amor para ti, en tu literatura y en tu vida? Sí, mira. O sea, ¿cómo llega ese Santurce a ti? ¿Cómo llegas tú a Santurce? Con esa pregunta damos una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Únete a Casa Protegida Julia de Burgos, a Voces por las Mujeres, el jueves 3 de diciembre a las 5 de la tarde, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en San Juan.
entonaremos el himno a la mujer trabajadora como parte de la acción concertada con la campaña de las Naciones Unidas 16 días de activismo contra la violencia de género. Ese día, voces de cientos de mujeres se unirán para exigir no más violencia. Compra la canción por cdbaby.com o iTunes. Así cooperas con la campaña y exiges no más violencia contra las mujeres y niñas. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespier y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con el escritor Luis Negrón. Y Luis, hay una pregunta en el aire. Pues mira, Cangrejos, Santurce. Sí. Mi mamá, bueno, nosotros vivíamos con mami hasta que yo tenía como unos 11 años, pues luego ahí fuimos a vivir con mi papá. Y mi mamá, pues yo ni recuerdo ya cómo, termina trabajando en una casa, cuidando a unos viejitos en la calle del Parque. En Santurce. Y ella, los señores de la casa, pues le tenían como que mucho cariño a mami y cuando vieron que a mí me interesaba pues cuestiones de la cultura y todo eso, pues como vamos a decir como que me adoptaron. Entonces pues yo iba una vez al mes o sea, en esa casa pues usualmente nosotros no nos podíamos quedar porque no era la casa de mami, pero ellos hacía una excepción y yo me podía quedar. Mis hermanos no, pero yo sí. Era un poquito difícil, pero bueno, pues estaba allí con mami y había un ritual. Primero que descubrir ese Santurce tan hermoso y yo lo veía bonito. O sea, yo tengo la manía esa de ver. Habla sin piedad. Sí. Yo creo en ese dicho que la suerte del feo. Yo siempre busco proyectos. Me gusta el feo, vamos a decirlo así. Me gusta lo feo. Okay. Y yo pues me parecía hermoso. Además estaba en San Juan, ¿sabes? Yo era como que, pues. Y más cuando regresaba a Guayama, yo llegaba ahí como que todo hecho, aunque yo estaba en San Juan y hablando de San Juan como si yo fuera de allí. En San Juan era un jibarito, pero en Guayama eso me daba standing haber pasado el fin de semana allí. Pues habían varias cosas que hacíamos, nos gustaba mucho caminar y esto fue como en el 1986, por ahí, estaba jodidito Santurce, pero había algo interesante pasando que eran los teatros. Y a nosotros nos encantaba ir al teatro. Yo recuerdo mami, pues, o sea, yo era el que escogía la obra, siempre estaba mirando ahí el periódico, buscando qué yo quería ver. Y pues teníamos ese ritual de irnos a ver una obra de teatro y nos íbamos caminando. Y era un paseo lindo. Así que yo empecé a vivir Santurce antes de mudarme. Okay. Yo empecé a vivir ya allí fue, esos fueron los primeros encuentros con lo que yo, con la forma en que yo quería vivir y donde yo quería vivir, tal vez sin darme cuenta. También otro ritual que teníamos era pues ir a una librería y ahí yo escogía un libro con mucha culpa porque me daba pena que mami gastara los chavos, pero gracias a eso leí Los Rusos porque mi meta era encontrar el libro más barato
y más extenso para que me durara. Tolstoy, ahí así fue. Que, ¿Qué ripa? Así de la primera. La sección de teques de ruso, pues yo, pues, eso y los puertorriqueños también, porque yo era muy de leerle aquí, ¿sabes? Eso era lo que más me estimulaba. Así que ese recorrer Santurce, pues se dio así hasta que cuando salgo de la escuela superior en el 87, estoy un año en Nueva York, en Lehman College, ahí que pues, yo quería ir a estudiar cine a Estados Unidos, pero mami muere, así que yo regreso a Puerto Rico y para estar cerquita de mis hermanos me quedo en Puerto Rico y voy a Sagrado. Empiezo a estudiar esa. Papi no quería jamás que yo estudiara en la UPI. Papi odiaba, ¿sabes? Revoltosos y sí, huelgueros. Es lo que se llamaba en aquel momento un republicano. Papi era eso. Y pues nada, pues yo en ese momento le hacía caso a mi papá, ¿sabes? Sí. Digo, todavía yo por lo menos le doy la ilusión de que le hago caso. No me atrevo a contradecirlo y ya uno dice que ¿para qué? ¿Sabes? Antes era porque era el pai y ahora es porque está viejo, ¿sabes? Que siempre gana. Entonces, pues, yo a Sagrado Corazón, entonces pues, voy a vivir de nuevo a Santurce, que era un paraíso, porque siempre Santurce, pese a todo, ha ofrecido. O sea, yo me acuerdo cuando estaba, no sé si te acuerdas, Miguel, cuando estaba el cine Metro con una sola pantalla. Seguro, que enorme. Era, o sea, ahí yo vi, pues, qué sé yo, ahí yo vi. Y el Paramount más abajo. Y el Paramount, que era el que se te pegaban los pies. Ese era un poquito ya sí, el piso. Porque, sí. A mí el Paramount, tengo que decirte que no me encantaba, pero el Metro, ahí yo vi Out of Africa, ahí yo vi The Color Purple, ahí yo, sí, entonces yo me acuerdo que estaba el Fine Arts en Miramar, que era una sola sala, y Cinearte en Atorrey. Cine, seguro. Que yo me acuerdo que yo iba a ver las películas y los señores, los papás de, ¿cómo es que se llama? Juan Gerard, ¿qué se llama él? No, bueno, el dueño de Fine Arts. De Cinearte. Sí, de Cinearte, sí. Ellos me daban pon. Yo tenía que yo esperaba y cerrábamos el cine y todo, y ellos me llevaban a casa porque ya a esa hora pues no había guagua ni nada. No había guagua. Así que pues de ahí son mis inicios en Santurce, y fue tan fácil acomodarme allí porque Santurce fue libertad, ¿sabes? Para mí. La cuestión gay, pues tal vez no fue tan rápido porque yo vine a salir del closet cuando ya tenía 23 años. Sí había algunas cositas que yo veía. Por ejemplo, yo veía el edificio ese, el Cobian, ¿es que se llama? La torre esta que está... Cobian Plaza. Sí, está la embajada frente al Padrino. Dominicana. Exactamente, ahí mismo. Yo veía eso y yo recuerdo que yo siempre pasaba por ahí. Yo decía, ahí viven gay. Por alguna razón. Me parecía que era como un lugar así pero yo, por ejemplo, nunca llegué a ir a Bachelor ni nada, ¿sabes? Yo fui como que un late bloomer en cuanto a eso, pero de inmediato me sentí en casa. Y es ¿sabes? Yo estoy allí y yo ya de allí no creo que me voy a ir, no me es necesario pago, ¿sabes? Una renta barata, tengo que bregar con un montón de cosas, pero me resulta bien estimulante esa ciudad y que es de los pocos lugares en Puerto Rico que tú puedes caminar, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo no tengo carro. Yo voy a pie al trabajo, si yo quiero ir al metro, yo voy al metro caminando, voy a Miramar, o cojo la guagua, siempre hay un sitio para comer. Para alguien que camina, es la ciudad perfecta, el espacio perfecto. Mencionaste salir del closet a los 23 y estamos hablando de Santurce. Vamos a hablar de Mundo Cruel, porque en Mundo Cruel, y claro, Miguel lo mencionó ahora mismo cuando obviamente pues mencionó Santurce, y es lo que te viene a la mente al leer el libro. ¿Cuándo comenzaste a pensar, escribir estos relatos, estos cuentos en relación a la experiencia de Santurce? O sea, ¿cuándo fue que tú dijiste yo tengo que empezar a escribir sobre esto? Yo no me que obviamente
O sea, no me lo planteé. Ok, de esa manera. Yo no dije, pues yo voy a escribir sobre Santurce. Yo creo que salió de una forma natural. Y pues ya era Santurce es el lugar donde yo más he vivido en mi vida. O sea, yo me fui de Guayama a los 16 años, yo tengo 45. Está más o menos ahí la cosa, ¿no? No, llevo más tiempo fuera de Guayama, ¿sabes? Y más tiempo que mi casa y mi vida es allí, en Santurce. Y pues yo nunca hubo una intención directa de hablar sobre el barrio. No era un homenaje al barrio, no era eso. Eso fue era lógico que se diera allí. Sí hay momentos y hay cuentos, por ejemplo en El Vampiro de Moca, donde sí hay una intención de pasear a la gente por ese barrio, especialmente al inicio. Entonces cuando él habla de que se convierte en el paraíso, era esa intención, y hablar de la geografía de Santurce como algo que se pueda identificar. Algo que me parece bien interesante, el libro ha tenido lectores de todos lados, y la gente lo más que me pregunta es por Santurce. La gente como que, ¿y Santurce? Como que tiene muchas ganas de venir acá. Yo digo, bueno, mira, tú sabes, tampoco es que sea, ¿verdad? Como que me da miedo que la gente vaya a venir después. Diga, esto era así. Pero lo lindo es que, ¿verdad? Por lo menos en la gente que ha leído el libro, Santurce entonces se convierte en estas geografías literarias, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando voy a La Habana, claro, yo pienso, yo nunca cojo un Lonely Planet ni nada de esas cosas, ni una guía de viaje ni nada, porque ya uno siente que con la lectura ya esa es, ¿sabes? Es eso. Buenos Aires es lo mismo, ¿sabes? Una ciudad que tú has leído, claro, tanto. Entonces, pues, Santurce, pues lo chévere y lo lindo es que y ojalá, pues entonces, pues parece que dentro de ese mapa de las pequeñas geografías literarias, pues, está ahí, ¿sabes? Es un, no sé, es un invento que se parece al que yo creo. Miguel. Quisiera volver a Mundo Cruel, sí. Obviamente es una conversación que hace años hubiera querido tener contigo, y me encanta poderla tener al aire porque pues lo leí y me ha sorprendido, y a la misma vez celebro con muchísimo entusiasmo el que se haya convertido en un éxito más allá de Puerto Rico y que haya podido llegar a audiencias que uno pensaría que los aspectos tan específicos, tan domésticos, tan criollos del libro y de la subcultura, digamos, que lo protagoniza, cómo es que traducen de una forma tan increíble, ¿no? Y obviamente dentro de la traducción, pues cada audiencia añade lo suyo. Entonces, te quiero preguntar sobre eso, cómo, no la traducción como fenómeno, qué sé yo, literal, de un idioma a otro, sino la traducción cultural de ese libro. ¿Te sorprende que haya tenido eso? ¿Es algo que sale de la misma naturaleza del libro? ¿O tiene que ver con un patrón, digamos, de gestoría tuyo muy inteligente? Y lo digo con muchísimo respeto. O sea, ¿es una mezcla de ambos? ¿Cómo es que Mundo Cruel llega, digamos, a todas esas multiaudiencias? Y ahora incluso a una cosa multimedia, porque ya es un libro que empieza entonces a mutar y a convertirse en muchas otras cosas más. Quiero escucharte un poco sobre eso. Mira, yo cuando fui a publicar Mundo Cruel, que pues lo publico con Rafa Acevedo, pues antes de eso pues yo pues había coqueteado con la idea de publicarlo, y todo el mundo me decía que era demasiado puertorriqueño y que era demasiado gay. Y entonces pues yo recuerdo que alguien me dijo, es que no lo van a entender en Uruguay. Y yo le dije, pero es que como que en Uruguay no nos leen, así que yo no voy a escribir para eso, ¿sabes? Yo quería como que un poquito, ¿sabes? Yo me negaba un poquito a caer en aquella receta que rondaba y que ronda, de que tú tienes que escribir en un lenguaje neutral. Yo me quité esa presión, yo no tenía ninguna expectativa con el libro, y yo pues lo que quería que fuera un libro honesto. Eso es lo que yo quería, que lo que salía era algo que yo fuera capaz de defender, ¿no? Si fuera necesario. Lo de la acogida con el libro, pues mira, pues por ejemplo, la edición en inglés, yo ni tan siquiera sometí ese libro a que eso fue
Y te lo cuento, Miguel, eso, en la tertulia, yo no sé si te acuerdas el café, antes de donde está localizado ahora, pues una de las señoras que trabaja allí, leyó el libro. Yo recuerdo que ella siempre me decía, dame tu libro, y yo pues no me atrevía a dárselo, como me daba vergüenza. Y yo quería que ella me quisiera, porque siempre me daba un abrazo, me daba cariñito, y como ella era bien católica, pues yo estaba medio asustado. Y pues nada, pues la cuestión fue que lo compra, bla. El hijo de ella, Gabriel Espinal, vive en Nueva York. Este es un chico que estudió en Columbia y estaba haciendo un internado en una editorial en Nueva York. Y él llega y ve el libro en la casa de su mamá y empieza a leerlo y le gusta el libro. Se lleva el libro a Nueva York, se reúne con el editor, le hace una propuesta al editor para traducirlo. Y entonces pues el editor le llama la atención y me llaman y me hacen una oferta, y yo pues realmente pues no lo podía creer, pero bueno, se dio. Entonces luego se ha dado lo que lo traduce Susan Jean Levin. Eso también fue una historia, porque Gabriel es un muchacho con que si yo en aquel momento tenía 23 años, él no sabía quién era Susan Jean Levin. Y él ve que quien traduce a Puig es ella, así que él le manda un correo sin saber quién era ella realmente. Ella después me cuenta que ella dice pues, que ella ya no estaba traduciendo cosas nuevas, que ella ya tenía sus proyectos ¿verdad? Ya ella es una persona que se va a retirar pronto, por lo menos de la academia. Y que ella entonces pues busca proyectos que le gustan, pero que le llamó la atención el título. Entonces pues empezó a leerlo, le gustó. Entonces pues el libro pues entonces pues sale con esa fuerza que de nuevo es totalmente pues azarosa, ¿verdad? Por ejemplo, a mí una vez me preguntaron, ¿qué consejo tú le das a alguien para que te traduzcan al inglés? Y dije, pues que coman en la tertulia, porque de verdad no se me ocurre otra cosa. Entonces después ahí voy a México. Estoy en México gracias a Alfredo Torres de la tertulia, que bendito, que me pagó el pasaje para que yo fuera a México. Yo fui con 20 Mundo Cruel en la mochila. Y yo soy tímido, pero no tanto, vamos a decirlo. Entonces, pues, conocí un montón de gente allí, y recuerdo que entre la gente que conocí estaba este muchacho que tiene un proyecto editorial hermoso en Costa Rica que se llama Editorial Germinal Juan Hernández, y pues yo le doy un libro el último día, le doy un libro, él se lo lleva y después me dice, mira, yo te quiero publicar el libro. Obviamente yo no iba a ganar nada porque son libros que él hace en su casa, pero este es un muchacho que todo el mundo quiere publicar con él. Incluso Mario Velatín le da los libros y no cobra nada, porque Juan es ese tipo de persona que es un malcriado, es mal genioso, me dejaba plantado a cada rato, pero todo el mundo lo quiere, y ahí pues él publica a tanta gente interesante. Entonces pues logró que alguna gente se interesara. Por ejemplo, Samantha Schweblin, que es argentina, es quien lee el libro, ella publica con Juan, y entonces pues así el libro pues llega a Argentina. A España, que va a salir publicado ahora, pues eso ya fue una gestión más de un agente literario que ahora tengo, pero los demás lugares ha sido por las maletas de gente que los libros viajan muchísimo. Hace poco a mí me escribió alguien, un vecino tuyo de Nueva Zelanda, Miguel, me escribieron pues, hablándome del libro, y está Facebook también. Así que la gente o sea, las traducciones la de Eslovenia, esa traducción, a mí la curiosidad llegó a través de alguien por Facebook que se había enterado del libro gracias al premio, que se había enterado del libro gracias al premio Lambda. Yo pues siempre yo estoy bien agradecido de lo del libro. Por ejemplo, lo de Argentina pues me llenó de mucha alegría que lo fueran a publicar allí, y con el cariño que lo han recibido. Pero nada, o sea, por ejemplo, hace poco una gente me invitó
a que le hablara sobre la estrategia de publicar y todo eso. Pero, pues, no sé, yo ¿sabes? No, yo sí soy una persona muy responsable. Yo siempre, yo conozco el negocio del libro también, que eso me da una ventaja. Yo llevo 24, 25 años y yo sé la regla de oro. No jodas con los editores. Si tú quieres ser publicado en eso, no te pongas a chavar con quien te va a ayudar más. Y también no ponerle no tener tanta ansiedad y relajarte con el asunto. Una vez Rubén Ríos Ávila, que estábamos hablando me obligó a hacer una pausa para hablar de lo que había pasado con el libro, porque uno no piensa en eso, ¿sabes? Mi vida es pues, las pequeñas cosas, ¿sabes? Que si alguien no me mandó un mensaje de texto, que si me dejaron, o qué sé yo, no sé, que si hay compra, que si tengo que, ¿sabes? Eso es lo que uno ocupa su mente. Entonces, pues Rubén me dijo que habían libros que eran necesarios en sus momentos. Pero nada, ¿sabes? Yo siempre estoy esperando que se le acabe la gasolina, pero me mantiene bastante ocupado. Argentina ha sido una gran sorpresa, y es siempre como que parir el mismo hijo otra vez, a ver si te sale bonito y a ver si te sale bien. Pero pues, y todavía, yo sé que a lo mejor aquí la gente está harta de hablar del mundo, pero pues para alguien siempre es nuevo. Y como no es un libro que entró apoyado por una gran editorial que se cubre el mundo entero de una sola tirada, sino imagínate, que sí, ya lleva 8 ediciones y ahora pues lo publica Cuba, lo publica España, Francia, Alemania, Brasil. Así que, y yo pues lo chévere es que me monto en el avión y voy allá. Y, sí. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Bien. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad, claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que, él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero ¿por qué tú dices eso? Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Lunes a las 7 de la noche por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con Luis Negrón, hablando de literatura en y fuera de Puerto Rico, pobreza, sexualidades y visiones del mundo contemporáneo. Todo eso, Luis. Y vamos por el principio. Te quería preguntar, o quería comentarte que una de las cosas que me llaman la atención y que me gustan mucho de ti y de tu trabajo es que no vienes de la academia. Muchos escritores y escritoras aquí en Puerto Rico reconocidos y reconocidas vienen de la academia, no todos, pero muchos vienen de la academia. Y en otras partes del mundo, Argentina, Chile, otras partes de América Latina y otras partes del mundo, Europa, etcétera, los escritores y escritoras son muchas veces reconocidos como intelectuales. Y muchos no vienen de la academia. Aquí en Puerto Rico se ha muchas veces igualado o digamos confundido el intelectual con el académico, queriéndose entender como que es lo mismo. Me interesa y celebro que estés
fuera de Puerto Rico y te hagan entrevistas y que te publiquen en Clarín y te publiquen en Página 12 y Revista Eñi y todas las revistas habidas y por haber culturales, y hables y opines y reflexiones sobre Puerto Rico, el Caribe y la literatura en general. Y bueno, y yo te pido ahora mismo que compartas y reflexiones con nosotros esa visión, digamos, cómo tú ves, número uno, ese reconocimiento o esa diferencia entre lo que es el académico y el intelectual. Y número dos, esa visión, digamos, del Puerto Rico contemporáneo como tú lo ves, que obviamente, óyeme, es darte un tema aquí demasiado amplio, pero primeras cosas que te vienen a la mente, impresiones de lo que estamos viviendo. Pues yo creo que, o sea, sí, esa es una de las cosas que yo descubrí cuando empecé a salir a otros lugares, a ferias de libros, que el mundo académico y el mundo editorial, por ejemplo, las ferias de libros no son congresos literarios. Aquí, por ejemplo, a veces tú vas a una feria de libros y hay una tendencia que se acerque a eso, a lo erudito, que no es que sea malo ni nada de eso, pero hay una tendencia a eso para poder validar lo que es la feria. Entonces las ferias son pues, lugares donde la gente va a decir cualquier cosa para tratar de mover un libro, ¿no? Eso es básicamente lo que es, ¿no? Mientras más gracioso, o más que es polémico, porque la idea es que cuando tú termines de hablar se levante la gente y vaya a comprar el libro para que el pobre editor pueda pagar el stand. Eso es una feria de libros. Entonces, pues, cuando tú vas afuera, pues hay una forma más relajada de esa mirada de la academia, pues no está ahí arriba. También, pues en Puerto Rico, muchos escritores pues estudiaron literatura, hicieron sus doctorados y todo eso, especialmente después cuando se hizo más fácil adquirirlo, gente que iban becadas a Estados Unidos y todo eso. Y la promesa era que así iban a poder tener el tiempo de escribir. O sea, que era como Sor Juana, que se va al convento pues para estar en el claustro y escribir, pues un poquito también a eso. Por ejemplo, mi traductora Susan Jean Levine, que sabe bastante de literatura, ella siempre dice que no debe ser bueno que un escritor vaya a la academia. Yo no voy a opinar sobre eso, realmente si es bueno o no es bueno, pero lo que yo sí quiero decir es que no es necesariamente el espacio donde, o sea, que no hay que tener la ansiedad de ser validado. Aquí, pues también lo que pasa es que es un mercado para un editor, es sumamente importante que un libro pues lo asignen en un curso y todo eso, porque ayuda a la venta del libro. Para que tengas una idea, en la edición de Argentina se asignó allá en Chile y en Argentina en algunos cursos desde ya, ellos les envían el PDF, porque son estudiantes, y entonces pues, o sea que no dependen, también son países, a ver, Argentina, qué sé yo, Buenos Aires creo que tiene 11 millones de personas, hay 300 librerías, que es otra realidad. Pero aquí, como todo es más chiquito y todos estamos pues pisándonos los callos, pues hay menos espacio como para decir, pues yo lo necesito esto. Lo del intelectual y lo del académico, el académico pues tiene una responsabilidad constante de validar lo que dice con un marco teórico y todo eso, y pues el ejercicio de uno es simplemente pensar y tratar de crear pensamiento, de crear ideas, aunque sean equivocadas, ¿sabes? Eso no tienen que ser, no tienen que estar probadas ni nada de eso, ¿no? Eso es como que pues, tú la tiras y a lo mejor la pegas. Es otra cosa, es la duda. A mí me gusta mucho la duda. Yo le huyo a la contundencia, le huyo a decir esto es así, esto es asado. Le huyo a sentarme y decir, pues, como estos no son como yo, pues están mal. Entonces me preocupa. Hay cosas que me preocupan, por ejemplo, lo políticamente correcto. Por ejemplo, me duele mucho que a veces un escritor, te hablaba hace poco, ahorita en una conversación que tuvimos sobre René Márquez, que yo hablo en un momento, mira, sería chévere hacer como un congreso sobre él, mirar su trabajo. Y lo que escucho es que era un machista, que era un closetero, que era esto, que era lo otro. Y pues entonces, ¿sabes? Los escritores o los intelectuales no tienen, o sea, esto no están corriendo para presidente de Estados Unidos, ¿no? Que no tienen que ser intachables, moralmente intachables. Y yo creo que esa insistencia y esa
eso pues va a hacer que nos perdamos de mucho y que también el intelectual no debe, o sea, no tiene la obligación de, o el creador no tiene la obligación de crear desde un espacio libre de toda inmoralidad, no sé, ¿sabes? Mira, mi experiencia es que cuando tú vas a esas ferias de libros y todo eso, las borracheras que uno coge, ¿sabes? Con los escritores, son gente que siempre viven ahí, no se portan bien, ¿sabes? Tú no te tienes que portar bien para que la gente te lea. Y pues mi problema no es tanto con la academia, sino mi problema es que esa cosa que heredamos de los gringos, de lo políticamente correcto, de que no voy a asignar o sea, por ejemplo, ahora tú escuchas gente diciendo que no va a asignar a Jonos Díaz porque es machista. Diablo. Pues mira, vamos a asignarlo y vamos a reconocer eso si es que lo quieren reconocer, si es que es importante. También me ha pasado con Mundo Cruel, ¿sabes? Una de las cosas que la gente siempre me pregunta es ¿por qué no tiene más lesbianas? Entonces casi yo me siento que me están acusando de que yo tengo un problema con las lesbianas y me da terror y me da dolor y todo eso, que no, ¿sabes? Que yo tengo muchas amigas lesbianas y no tienen mucho miedo porque te tachan de lesbofóbico. Y después nadie, ¿sabes? Es bien difícil que te liberes de eso, ¿sabes? Todavía nosotros decimos, no, es que fulano de tal piensa esto. Y cuando tú vienes a ver, esa persona lo dijo hace 20 años. Claro. Y nosotros no queremos que la gente crezca, nosotros no queremos que la gente que cambie de opinión. Los intelectuales no necesariamente, ¿sabes? Lo que dicen no está escrito en piedra. Incluso se sabe que se puede cambiar de opinión, se sabe que se puede dudar, que se puede titubear, que se puede decir cosas a media, que se pueden decir cosas después. Y así pues eso es algo que yo le tengo un poquito o sea, me entristece un poco que haya esa insistencia que deja tantas cosas importantes. Nosotros no vamos a mejorar la ciudad, la sociedad, dándole golpes a la gente en el sentido de que, ¿sabe? Una sola persona no es la homofobia, una sola persona no es el machismo, una sola persona no es el racismo, una sola persona no es la xenofobia. Y yo veo a veces que olvidamos de que todos somos productos de sociedad. ¿Sabe? Por ejemplo, yo siempre digo, yo soy racista, yo soy xenofóbico, yo soy homofóbico, yo soy lesbofóbico, yo soy todo ese tipo de cosas, porque el reconocerme ahí es saber que yo tengo que seguir trabajando por eso. El yo ponerme del lado de los buenos, no sé. Y me pasa a veces que pues dudo de la gente que usa la literatura o que usa el arte como consignas, ¿no? O para adelantar una causa o algo así. Por ejemplo, yo no escribí Mundo Cruel para adelantar ninguna causa. Yo creo que incluso Mundo Cruel reconoce lo que hay, ¿sabes? Bueno, yo creo que parte el gran acierto, o sea, parte de que se lea tanto y que guste tanto tienen que ver con eso, que demuestra incluso las cosas en su complejidad. Me han dicho que es un poquito homofóbico, y yo, Miguel, un poquito hablando de lo que tú, ¿verdad? De lo que tú me preguntaste, tal vez yo a veces, ¿verdad? Con toda honestidad, yo digo, pues mira, quién sabe, lo más probable es que tiene un grado de homofobia, porque entonces así entra más fácil, ¿verdad? En una cena en un buffet donde el homofóbico abunda. Entonces, pues tal vez es ese lugar reconocible, que es lo de la homofobia, el cliché y todo eso que están ahí muy, muy presentes en el libro, pues sirvan pues para que entonces tú termines probando otras cosas. Miguel. Sí, casi que estás contestando a preguntas que tenía en mi mente en lo que habla. ¿Cómo tú te insertas ahora mismo en el panorama pues de discurso, de debate en Puerto Rico? O sea, obviamente pues estableces unas distancias claras, no te quieres identificar con unas figuras, unas construcciones de lo intelectual que te parecen obsoletas, inefectivas, incluso que entra en un moralismo que desprecias y demás. Pero dado que eso es lo que rechazas, lo que niegas, digamos, ¿qué sería? ¿Dónde entrarías tú, digamos, en ese debate? Porque te guste o no, eres parte de él, eres parte de la conversación y es una voz que se escucha. ¿Cómo te ves tú dentro de esa conversación cotidiana que cada vez sube más de tono en Puerto Rico?
Bueno, yo estoy muy interesado, ¿no? en lo que pasa en Puerto Rico, y yo soy muy vocal de lo que hace, y casi siempre en un plano más personal, ¿no? De persona a persona. El mismo Juan Carlos, cuando vamos allí, arreglamos el país, muchachos. Cuando va a la librería, miramos el país, hacemos una radiografía, le damos la receta y lo mejoramos en la hora o la hora y media que puede estar allí. Yo sí tengo cosas que decir sobre el país, yo sí tengo opiniones sobre el país. Yo, por ejemplo, tengo una mirada, y una de las cosas que a mí me interesa mucho, incluso mi trabajo siempre está muy presente la cuestión de clases, ¿no? De reconocer que la gente tiene que reconocerse de dónde viene. Si viene del privilegio, no es que sea malo venir de ahí, pero que tú sabes que desde dónde tú hablas. Por ejemplo, hace poco estaba hablando a alguien que me hizo un reclamo porque yo había participado en una actividad que él pensaba que traicionaba no sé a qué. Y yo le digo, yo no me gano 80 mil pesos, yo no soy tan radical. Y eso le molestó. Y yo sé que eso tal vez puede ser, ¿verdad? Algo como o sea, yo no creo que es malo que una persona tenga dinero, pero desde donde está la cosa es diferente. Con lo de Puerto Rico sí, o sea, yo estoy muy así, o sea, de las cosas que han pasado ahora y las que están pasando con la cuestión de la economía, que es lo que nos ocupa, ¿verdad? Y de lo que todos estamos muy pendientes, pues a mí pues me parece que lo que están haciendo es destrozando el país, y eso tiene muchísimas explicaciones que podemos mirar desde cualquier lugar. Yo, cuando chamaquito, pues obviamente yo estaba mucho en eso del marxismo y todo eso, que todavía estoy atravesado con esa mirada, y mis conclusiones a veces reflejan mucho esa primera construcción. Pero sí, Miguel, y cuando yo decía lo del debate, yo no es que pienso que, o sea, no es que cuestione eso, sino que yo creo que hay, por ejemplo, tú no hablas desde una tesis, pero tú usas mucho Facebook, tú tienes tu columna, tienes este programa de radio, tú eres un intelectual que participa y que comenta, y yo a veces no hablo de todo porque yo pienso que alguien lo está haciendo y que alguien lo está haciendo mejor. Entonces, pues yo no estoy no tengo esa ansiedad de dar una opinión sobre todos, y más aún si yo veo que ya hay gente que está cubriendo las bases. Lo que hago es que le doy share en Facebook. Sin embargo, Luis, me interesa cuando hemos comentado tus críticas que tienes a la izquierda, por llamarle así, en Puerto Rico. Y has hecho unas críticas que me parecen importantes, precisamente de clase, críticas de clase. Claro. A esa izquierda que es como si hubiera una izquierda donde la realidad de los pobres y las pobres no está presente. Sí, porque mira, si le van a preguntar a los pobres qué quieren, la respuesta que van a recibir no les va a gustar. ¿Sabe? Aquí la gente habla, algo que la gente habla del pueblo. Entonces, ¿qué pueblo? O los pobres o los marginados. Y la izquierda, a mí, pues, de las cosas que más me preocupan y a veces también me aburren es lo obvio que puede ser, y las conclusiones tan sencillas y tan fáciles a las que puede llegar. Siempre partiendo, ¿verdad?, desde un ideal que tal vez no es, o sea, no está tan cerca de la verdadera experiencia o de la verdadera característica humana. O sea, yo sí, por ejemplo, yo te puedo decir que yo creo en la solidaridad, yo creo en la compasión, yo creo en el amor, yo creo, o sea, yo no hago tanto énfasis en el individualismo. Yo creo que es una trampa, no es una trampa simplemente, o sea, no es una trampa que hunde a una sociedad, sino también que le pone una carga a la existencia que no tiene que tener. Uno nunca es suficiente para uno, uno siempre necesita el otro, o rechaza al otro, o lo que sea. Yo creo en apostar a lo que nos une. Yo soy muy así, yo soy muy de acercarme a la gente aunque tengamos mucha diferencia. Y mi crítica más importante a la izquierda es
ese que se ha posicionado en que ellos son los buenos y que los demás son los malos. También me preocupa la obsesión de algunos intelectuales con la izquierda también. ¿Verdad? Y especialmente con los nacionalistas. Hay gente que tú dices, mira, fulano puso un post en Facebook, déjame ver qué es. Mira, es de política. Tú sabes que es algo que va a criticar a los nacionalistas, ¿sabes? Llevan tantos años. O sea, ya ni los nacionalistas ya no... qué sé yo, eso es una película en Canal 6, ¿no? Entonces todavía siguen con su tesis, porque es que yo creo que no tienen más nada que decir, se les agotó el tema, todo lo interpretan desde ahí. Yo estoy bien interesado en ver qué es lo que nosotros producimos. Yo estoy bien interesado en ver de dónde nosotros hablamos. Una persona que admiro muchísimo, Eduardo Lalo, por ejemplo, ese episodio tan comentado de muchas formas en el colegio, en la Escuela de Derecho de la UPR. Lo que me gustó de Lalo es que por fin alguien se atreve a hablar desde un lugar y decir, mira, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Que por fin salimos de esta cuestión de que todo es relativo, que por fin salimos en eso de que todos somos, ¿sabes? Nosotros llevamos años reduciéndonos a nada. Los muchachos están entrando a la universidad y lo primero que le dicen es, vete de este país no sirve, esta universidad no sirve, ¿sabes? Y de verdad que así nosotros queremos construir un país. Y no es que nos vayamos a engañar, pero es que uno tiene que saber, qué sé yo soy Luis Negrón, hijo de Vilma y de Víctor, y eso es lo que yo soy. O sea, y de ahí yo parto, y de ahí yo crezco, y de ahí nosotros vamos a crecer. Pero también esa cosa que todo es relativo, de que todo el mundo tiene una verdad y todo eso, pues yo creo que hace falta más contundencia en el sentido de ciertas voces, ¿no? Que te digan, pues mira, yo desde aquí te digo, y parece que a veces todo es el sarcasmo, la ironía, la burla, están sobreusadas. Y yo creo que eso nos está desgastando un poco, y hay que buscar tal vez la forma de mirarlo y reconocer que Puerto Rico es una islita, es un país pequeño. Yo creo que nosotros también a veces tenemos, hablamos de este país como que si fuera capaz de todo. Me duele cuando lo comparamos con Barcelona. Aquí rapidito la gente dice, pero es que en otros países, pues cada país es algo. Hay que mirarnos y ver lo que somos. Es difícil hablar de eso con la prisa que tenemos por el tiempo. Pero sí hay gente diciendo cosas bien interesantes. O sea, lo de Lalo a mí, aparte de que estoy súper contento con que él ganó ese premio, fue bien lindo estar en Buenos Aires, en Chile, en todo sitio que uno va y ver un libro de un puertorriqueño. No es porque los puertorriqueños sean la gran cosa, pero es lo que yo soy. Y eso es como ir a casa de alguien y ver la foto de tu familiar o qué sé yo, abrir un periódico y decir, mira, ahí salió alguien que yo conozco. Y pues sí, a mí por lo menos eso me emociona y eso me gusta. Y ahora lo adoro más desde que hizo ese gesto, porque es un gesto que dice que nosotros nos podemos hacer cargo, que nosotros podemos decir, tú hiciste esto mal. Que nosotros podemos decir, tú estás haciendo esto mal y ese es el camino equivocado. Tal vez algún día yo me atreva a hablar desde ahí, pero por lo menos todavía yo estoy aprendiendo y tengo mucha gente que seguir antes de hablar desde allí, si es que lo hago, ¿no? Pero porque gente maravillosa hay, mucha. Y gracias, Luis, por ser tan maravilloso con nosotros y por estar aquí. Te celebramos. Así que muchas gracias. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Gracias, Sixto Ortiz, como siempre, por ser nuestro técnico. Y Miguel, chao, un Miguel. abrazote fuerte. Un abrazo. Y soy fan de Miguel, lo digo. Le tengo miedo, pero soy fan. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.